El ADN, esa palabra que ha sido tan popular en los últimos años, mencionada en series, películas, videojuegos y por supuesto en descubrimientos científicos y de los más recientes. Te apuesto que la primera imagen que se te viene a la cabeza cuando te mencioné ADN fue su famosa estructura. Sí, me refiero a la típica imagen de las cadenas en antisentido formando una estructura helicoidal, con pequeñas uniones en el interior de su esqueleto. Y en efecto, estás en lo correcto si pensaste en ella. Pero, ¿cómo te quedaría si te dijera que no es la única forma que tiene? Y que en realidad actualmente sabemos de la existencia de otros dos tipos de ADN. El que tú recordaste, el que tú pensaste, es el ADN-B. Pero además de este existen otros dos tipos, el ADN-A y el ADN-Z. Si te interesa saber más sobre esto, quédate en el video. Pero antes de entrar de lleno, primero veamos un poco de historia. Mediados del siglo XX. Para este punto, gracias a diversos experimentos de diversos científicos, ya se conocía la composición química de los genes. Me refiero a sus 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. Haciendo uso de estas investigaciones, Chargaff concluyó tras analizar a varios seres vivos que las 4 bases nitrogenadas presentes en el ADN no se encontraban en cantidades iguales, por lo que su conclusión fue: adenina se tiene que unir a timina y la guanina con la citosina. Así es como llegamos a finales del año 1952. La cristalógrafa Rosalind Franklin, junto con su colega Wilkins, obtiene la primera fotografía por difracción de rayos X de una molécula de ADN, en la cual se podía apreciar su estructura helicoidal. Pasado un año de este gran descubrimiento, llegan los rockstars de la biología molecular. Sí, me refiero a Watson y Crick, los cuales, basados en el trabajo de Franklin y Wilkins, postulan su modelo para explicar la molécula de ADN, el cual decía: el ADN es una molécula de doble cadena, con las bases dirigidas hacia el centro y perpendiculares al eje de la molécula. Cuenta con unidades de carbohidratos unidos a fosfatos a lo largo de los 2 lados de la hélice. Con el paso del tiempo se han ido corrigiendo algunas mediciones y cálculos que Watson y Crick dejaron, pero a grandes rasgos estaban totalmente acertados. Ahora sí, entremos más a detalle en la estructura de la molécula, ya que las diferencias entre las distancias de sus estructuras es prácticamente el principal motivo de la diferencia entre los tipos de ADN. Iniciemos por las 2 cadenas de ADN. Estas giran en sentido dextrógiro alrededor de un eje. Además, estas se encuentran en sentido opuesto, son antiparalelas entre sí. En el exterior de esta hélice encontramos la unión de una pentosa, la desoxirribosa, con un grupo fosfato, formando así la estructura exterior del ADN. Las bases nitrogenadas se encuentran en el interior de esta molécula, formando las uniones anteriormente mencionadas, adenina con timina, guanina con citosina. Estas bases están separadas por 3.4 angstroms, y una vuelta completa de la hélice comprende 10 pares de bases, lo que vendría siendo unos 36 angstroms. El diámetro total de la hélice es de 20 angstroms. Todas estas características mencionadas son propias del ADN más común de todos, el ADN-B. Sí, ese que te imaginaste muy posiblemente al inicio de este video. Pero estas no son siempre las mismas. De manera artificial, por síntesis en un laboratorio, se ha logrado que la cadena cambie un poco en su estructura, pasando de 10 pares de bases por vuelta a 11 pares de bases, lo que en angstroms estaríamos pasando de 20 a 25.3, por lo que la forma en general de esta molécula es más baja y más ancha, algo así como aplastarla. Para poder crear esta forma, se debe de reducir un 75% la humedad relativa, y como se ha dicho antes, esta estructura no se ha encontrado de manera natural en los organismos. A esta forma de ADN se le conoce como ADN-A. Por el contrario, la siguiente estructura sí que se ha encontrado de manera natural en los organismos, y estamos hablando del ADN-Z. Esta, a diferencia de las dos anteriores, tiene un sentido de rotación levógiro en relación a su eje, por lo que la hace adquirir una forma de zigzag y de ahí su nombre, Z. La estructura suele ser más alargada que la ADN-B, contando con 18 angstroms por vuelta, lo que son unos 12 pares de bases. Para que esta estructura se forme, se ha notado que requiere de presencia de sales. Además, se ha observado que está relacionada con la recombinación y expresión de genes.
En conclusión y a muy grandes rasgos, estas serían las principales diferencias entre los tres tipos de ADN que se conocen actualmente. Ojo, ccADN, cADN y dcADN no son tipos de ADN. Hacen referencia a ADN de cadena corta, ADN complementario y ADN de doble cadena. Y bueno, es así como llegamos al final de este video. No te olvides de comentar qué te ha parecido o algunos temas que te gustaría que explicara de manera más sencilla y didáctica. Tampoco te olvides de dejar tu like si te gustó el video y de suscribirte para más contenido de este estilo. Nos vemos hasta el próximo tema. Adiós.